con alumnos de la Facultad de Derecho de esa Universidad Nacional de Cuyo, a la que le tengo tanto cariño, y es un gusto y un honor para mí poder transmitir algunos conocimientos que he adquirido en mi vida profesional y aprender también de ustedes, de sus preguntas y de sus intervenciones. De manera que vamos a empezar a desarrollar la jurisdicción federal. Pero para entender lo que es la jurisdicción federal, primero tenemos que saber qué es jurisdicción. Y la jurisdicción, entendida como la suma de facultades que la Constitución atribuye al Poder Judicial, es privativa y excluyente de este. Solo el Poder Judicial puede administrar justicia en la nación argentina conforme con su Constitución, así como solo el Congreso puede legislar y solo el Poder Ejecutivo puede ejecutar esas leyes, gobernar y representar al Estado en el exterior. Los alcances y límites de la jurisdicción están circunscritos a un territorio determinado y se aplica a todas las personas y cosas que se encuentran de él que están sujetos a su soberanía. La función jurisdiccional, en su máxima expresión, que es la sentencia, entendida como la decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes, es realizada por un órgano imparcial e independiente, así como la define Gordillo, es en nuestro sistema institucional privativa del Poder Judicial. No puede ser ejercida en ningún caso por la Administración conforme con la prohibición expresa del artículo 109 de esta, anterior 95. La sustracción de esta competencia a la Administración Pública, además de ser un baluarte de la independencia del Poder Judicial, tiene una gran eficacia práctica, porque permite la mayor revisión judicial por parte de los jueces ordinarios. Si bien la Corte Federal ha reconocido validez a las decisiones de ciertos tribunales administrativos, tal como el Tribunal Fiscal de la Nación, la Dirección General de Migraciones, el Banco Central de la República Argentina, en algunos fallos, lo cierto es que siempre ha sujeto esto a dos condiciones. Primero, a que el interesado o el justiciable tenga siempre un recurso ante la justicia, ante el Poder Judicial, ya sea un recurso directo ante una Cámara o un recurso ante un juez de la Nación o un juez con competencia local, según se trate de un órgano administrativo nacional o de un órgano administrativo de la provincia. Además, siempre que se respete el derecho de defensa en juicio. Lo primero lo dijo en Molinos Río de la Plata y lo segundo en Fiocchi. Posteriormente, Nájel Estrada y compañía restringió mucho la actuación de los tribunales administrativos, porque señaló que no toda controversia puede llevarse ante un tribunal administrativo. Eso viola, dijo la Corte, los artículos 18 de defensa en juicio y 109 de prohibición al Poder Ejecutivo y a cualquier ente de inferior jerarquía dentro de la administración pública a ejercer funciones jurisdiccionales. Siempre debe ser llevado ante el juez competente. Y por último, en un fallo muy importante que fue AFIP contra Intercop del año 2010, la Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley 11683 de procedimiento tributario, según texto legal 25239, que autorizaba al organismo tributario a disponer por sí mismo de embargos e inhibiciones de los demandados. La declaró inconstitucional. Deben pedírsela al juez. Por otra parte, antes de la sanción de la Ley 26394, que derogó el Código de Justicia Militar, la Corte había reconocido en competencia jurisdiccional a los tribunales militares, siempre que hubieran sido creados por el Congreso, y al Código de Justicia Militar siempre que hubiera sido dictado también por el Congreso conforme con el 75, inciso 12. Pero si bien eran jueces de la Nación, no integran el Poder Judicial de la Nación. Eso lo dijo siempre. No obstante, le reconoció jurisdicción hasta un caso muy importante que es Ramón López, en el que consideró que los tribunales que ejercen jurisdicción militar
no están dotados de competencia para juzgar a las personas por delitos penales descritos en el Código Penal. Y también invalidó el hecho de que se le hubiese designado un defensor militar. Tienen derecho a designar defensores profesionales. Y por último podemos mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Radilla Pacheco, entre otros fallos, decidió que el fuero militar no es competente para juzgar a aquellas personas que están imputadas de delitos contra los derechos humanos. Y que solamente debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos de orden militar. Bueno, todo esto resulta un baluarte indudable de protección para los hombres frente al Estado. Frente al Estado y frente a otros particulares que por su posición dominante en la sociedad pueden llegar a lesionar sus derechos. Es muy importante tener un poder judicial independiente y es muy importante que sea un poder del Estado. Joaquín B. González, citando a Woodrow Wilson, señala: ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia. No debemos olvidar que la doctrina de la separación de poderes surgió allá en el siglo XVIII, en el constitucionalismo clásico, a través de doctrinas que entendieron que en la historia, muy repetidamente, quienes ejercen el poder, que se llaman detentadores del poder, avanzan sobre las libertades individuales de los destinatarios de ese poder. Toda sociedad organizada reconoce en una persona o en un grupo de personas a alguien que ejerce la autoridad, también llamado líder en otros grupos sociales más pequeños. Desde los albores de la humanidad, primero se reconoció al jefe de familia, después a los jefes de tribu. Siempre hay alguien que detenta el poder. Y hay quienes obedecen ese poder. Detenedores y destinatarios, en la terminología de Lowenstein, que es citado por Ekmejian. Lo cierto es que estos dos conceptos, que son poder y libertad, tienen que estar armoniosamente constituidos para que se dé un Estado de Derecho. Es como que cada uno tiene su espacio dentro del orden jurídico. Y cuando uno se expande, avanza sobre el espacio del otro. Por ejemplo, cuando el poder avanza sobre las libertades, ya no podemos hablar de autoridad legítima, sino de autoritarismo. Y cuando son los derechos los que avanzan sobre el espacio del poder, tampoco podemos hablar de verdadera autoridad, sino que hablamos de libertinaje. Por lo tanto la autoridad necesita de la libertad para ser verdaderamente una autoridad legítimamente constituida, como la libertad necesita de una verdadera autoridad para que la delimite como tal y que se ejerza en una posición de igualdad ante la ley, ante la sociedad, ante las conductas, etc. Bien, decíamos que varios pensadores vieron que históricamente se producía un avance, sobre todo del poder sobre las libertades. El poder en su ejercicio tiende a retroalimentarse. Tanto es así que Montesquieu decía: solo el poder es capaz de frenar al poder. Y este concepto en el que se sustenta la noción del régimen republicano de gobierno es el régimen de separación de los poderes. Si bien Montesquieu no concibió a la justicia como un poder, esto fue después, sí, erigido por los constitucionalistas de Estados Unidos, que sí lo concibieron como un poder del Estado. Y así lo toma nuestra Constitución Nacional. Bien, esta teoría de la separación de poderes fue la base del documento más importante que legó a la historia la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El rol del Poder Judicial en este contexto es decisivo,
porque es el único órgano del Estado que puede decir en un caso concreto cuál es el derecho justo aplicando el derecho vigente. De manera que el rol del Poder Judicial en esto es fundamental. La función del Poder Judicial, la función jurisdiccional, consiste justamente en la aplicación de las leyes para resolver conflictos de intereses. También se llaman pleitos, litigios o causas, como genéricamente lo denomina el artículo 116 de la Constitución. Esta atribución, como decíamos, pertenece solo al Poder Judicial, ya que el 109 lo prohíbe a la administración pública en general. Las prerrogativas de los magistrados son fundamentales a la hora de defender la autonomía del Poder Judicial como uno de los órganos del Estado. Porque si los jueces quedan bajo el dominio de alguno de los otros dos poderes que ejercen el poder político, o de alguno de los otros dos órganos, para hablar con propiedad, que ejercen el poder político, de ninguna manera vamos a poder hablar de autonomía del Poder Judicial ni salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Las prerrogativas son la inamovilidad de los magistrados, que duran en sus funciones mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años después de la reforma del 94, en donde no es que deban irse, pero sí requieren un nuevo acuerdo del Senado. Y la intangibilidad de sus remuneraciones. Si ese acuerdo del Senado no se da, los jueces deben irse a los 75 años. Esto se planteó la inconstitucionalidad, la planteó Fait, y se declaró la inconstitucionalidad a su favor. Pero luego en Schifrin la Corte dijo lo contrario. Los jueces, al llegar a la cláusula es constitucional. Los jueces, al llegar a los 75 años, deben retirarse, salvo que puedan obtener un nuevo acuerdo del Senado. Bien, fuera de ello, los jueces conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. Pueden ser removidos únicamente por juicio político, en el caso de los jueces de la Corte, o por jurisdiccionamiento, en el caso de los tribunales inferiores. En el primer caso, como todos sabemos, la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores necesita los 2/3 de los miembros presentes para destituir. Si no los logra, el funcionario continúa en su función. Puede aplicar una pena adicional, una pena de inhabilitación para ejercer funciones a cargo del Estado, y los jueces inferiores también están sujetos al libre enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura acusa con los 2/3 de los miembros presentes, y el jury de enjuiciamiento también requiere los 2/3 para destituir. Si no los obtienen, que los jueces permanecen en su función. Lo que no puede el jury es aplicar la sanción de inhabilitación. La ley 23.853 otorgó autarquía al Poder Judicial y confirió a la Corte la facultad de fijar las remuneraciones judiciales. Esto también es un gran apoyo a su independencia. La Corte estableció por la Acordada 20 del año 94 que esta autarquía no puede ser, la Acordada 20 es del año 96, y la Corte dijo que las remuneraciones judiciales no podían estar afectadas por la ley de impuesto a las ganancias. Ya sabemos que ahora rige una nueva ley que aplica el impuesto a las ganancias a los nuevos magistrados y funcionarios judiciales. La Corte no se ha pronunciado, pero sí podemos considerar que ha cambiado su criterio, porque en la acción colectiva que interpone la acción de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en favor de los secretarios que accedieron a jueces, revocó la cautelar que se había otorgado en las instancias anteriores. Bien, el Poder Judicial solo actúa para sustanciar y resolver causas. No proceda iudix ex officio, a petición de parte y para resolver una causa en un caso concreto. Esa constituye su función específica. Los litigantes son llamados partes en el lenguaje forense, y pueden ser tanto las particulares, o sea, un conflicto entre particulares, o un conflicto entre un particular y el Estado, o un conflicto entre un Estado local y el Estado nacional.
son innumerables las causas. Ante la existencia de una causa justiciable, siempre tiene que haber un juez, es decir, un órgano imparcial e independiente que tenga competencia para conocer en ella y resolverla, aplicando el derecho vigente. Y ante el vacío de la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los casos análogos y las leyes análogas y los principios generales del derecho. Los pleitos se resuelven por medio de fallos o sentencias que deciden la suerte de esos conflictos concretos llevados a la jurisdicción. También tiene a su cargo el Poder Judicial el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad pública. Tiene ocasionalmente funciones cuasi legislativas cuando dicta fallos plenarios. Por ejemplo, las cámaras, que son las cámaras de apelaciones, las cámaras de contención, cámaras de apelaciones, las cámaras de casación, que están compuestas por pluralidad de miembros, que pueden ser 3 o múltiplos de 3, cuando son múltiplos de 3 se dividen en salas, y las salas de esos tribunales pueden tener sentencias contradictorias. Generalmente esto se resuelve llamando a plenario y dictando una resolución por mayoría de miembros totales del tribunal de que se trata. Esos fallos plenarios son de aplicación obligatoria sobre los jueces y tribunales que dependen de la jurisdicción de esa Cámara. Entonces se dice que esa es una función cuasi legislativa. Bueno, vamos a retomar la idea de que la independencia es una cualidad esencial de la existencia del Poder Judicial. Hace a su importancia institucional en un Estado como el nuestro que adopta el sistema republicano de gobierno. Solo de esa manera puede cumplir con el imperativo preambular de asegurar la justicia y el mandato correlativo que a su cargo pone la Constitución en la parte orgánica cuando regula sus atribuciones. La autonomía del Poder Judicial se erige de esta manera como la única herramienta para poder llevar a cabo este cometido. Esta connotación esta connotación política de ser un poder del Estado se proyecta en el plano funcional, de manera que la independencia llega a ser una condición inherente a cada juez en el sistema jurídico político. Cada juez es independiente, inclusive dentro de la organización judicial. El juez no está constreñido ni siquiera porque su fallo sea revocado por un tribunal superior. Generalmente, si sigue los criterios del tribunal superior, lo hace en aras de un principio de economía procesal, pero no está constreñido por los tribunales superiores, ejerciendo su función jurisdiccional y siendo juez natural e imparcial, que son los pilares fundamentales del proceso legal, es independiente, dentro y fuera del Poder Judicial. Por consiguiente, la autarquía económica y financiera del Poder Judicial resulta crucial, aun cuando se ha planteado el conocido debate que, estando doctrinariamente abierto, la normativa constitucional ha dejado zanjado con la creación del Consejo de la Magistratura. No se me escapa que la noción de justicia como poder del Estado está actualmente en crisis. Está siendo cuestionada, se está poniendo en crisis, como ocurre con la mayoría de los institutos jurídicos en el plano de la conducta, en el plano del derecho constitucional material, que es donde se producen las mutaciones, que luego son recogidas por el derecho constitucional formal. No obstante, creo que como sociedad debemos aferrarnos a esa teoría de la independencia del Poder Judicial y de que sea un poder del Estado. Poder del Estado que la Corte le ha reconocido ese carácter en Fibraca, en Cafés La Virginia, en el Mejián contra Sofovich. Siempre ha señalado que ella, como cabeza de un poder del Estado, debe resguardar la responsabilidad internacional de este. Bien. Las herramientas para garantizar la independencia del Poder Judicial es, primero, la exclusividad de su competencia, a lo que ya nos hemos referido, con el artículo 109 que prohíbe a la administración pública a ejercerla. La inamovilidad de los magistrados como miembros del Poder Judicial, quienes
acceden a sus cargos a través de concursos públicos, si son jueces inferiores, o a través de designación del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, si son jueces de la Corte. Es decir, los mecanismos institucionalmente previstos. La intangibilidad de las remuneraciones judiciales, que está siendo cuestionada la sanción de la ley de impuesto a las ganancias en sede judicial, no sé con qué suerte, como decía recién, parece que la Corte ha cambiado su criterio con respecto a que los jueces nuevos puedan pagar ganancias. Porque ¿cuál es el impedimento para la aplicación del impuesto a las ganancias a los jueces? Que implica en los hechos una reducción de su remuneración, que está prohibida por el 110. Por eso la ley, después de un consenso general, con los mismos jueces, a través del Consejo de la Magistratura, dispuso que este impuesto a las ganancias fuera sufragado por los jueces que sean designados a partir del 1 de enero de 2017. Pero estos jueces están cuestionándolo. Así que esto está en revisión. Bien, la institución de la Corte Suprema, órgano de jerarquía constitucional, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, uno de los tres órganos que integran el poder político del Estado y que en la estructura jurídico-política de Montesquieu configura la separación de los poderes, ¿no? Porque ya dijimos que el Poder Judicial no fue concebido por Montesquieu como uno de los poderes, pero que esa separación de poderes configura la estructura jurídico-política de Montesquieu, base del sistema republicano que nuestra Carta Magna ha adoptado como sistema de gobierno. La cosa juzgada, una de las connotaciones más trascendentes por antonomasia del Poder Judicial, a decir de la Corte, es un instituto de seguridad jurídica, es uno de los pilares donde se asienta la seguridad jurídica y debe ser cumplida, no puede ser desoída ni desobedecida, ni siquiera por los órganos de los otros poderes del Estado. La imparcialidad funcional y política del juez, a la que ya nos hemos referido. Las decisiones jurisdiccionales solo son revisibles a través de los recursos procesales pertinentes. Es irrevisable por vía de superintendencia administrativa el contenido de la sentencia. Esto la Corte lo ha dicho infinidad de veces. Y lo repite el Consejo de la Magistratura en la Comisión de Acusación y Disciplina, cuando tiene que juzgar conductas de los magistrados jurisdiccionales a través de las denuncias que formula el hombre o la persona o el ciudadano. Y allí dice, el contenido de las sentencias no puede ser revisado por este órgano. Es decir, que solamente por vía de recursos previstos en los códigos procesales, las decisiones jurisdiccionales pueden ser revisadas. Consecuencia de todo esto que hemos hablado es la inmunidad funcional y personal de los magistrados judiciales, que solamente puede ser cuestionada a través del juicio político y del jurisdiccionamiento. Esto no implica una situación de corporativismo o un voto de absolución para los magistrados jurisdiccionales que no observan una conducta acorde con su propia magistratura. Todo lo contrario, es lo que más prevé lo que más protege para que estos órganos que pueden juzgar a los magistrados jurisdiccionales juzguen a los que verdaderamente no son probos o cometen desórdenes de conducta o faltan a sus deberes o a faltas de éticas importantes o crímenes comunes en el ejercicio de sus funciones. Para que estos órganos los excluya como tales, ya que su permanencia en el cargo no hace más que salpicar a otros magistrados, aquellos que cotidiana y sistemáticamente cumplen su rol de administrar justicia en beneficio del ciudadano. A mí me ha tocado, cuando se habla de la justicia, cuando se critica la justicia, sentirme a veces ofendida, porque bueno, durante muchos años ejercí la magistratura dando lo mejor de mí, con los errores propios que tiene el ser humano, que es un ser defectible, indudablemente, pero he tratado de enmendar esos errores. Las sentencias que he dictado y que no han sido
acordes han sido revisadas y revocadas. No han sido revocadas la mayoría de mis sentencias, algo que realmente me ha satisfecho en el desarrollo de mi función. Pero es cierto, cuando se habla de la justicia, muchas veces se generaliza un rol que cumplen ciertos jueces, que en lugar de mantenerse escépticos al rol político, mantenerse asépticos y ejercer nada más que su función jurisdiccional, asumen roles políticos y no siempre actúan como debe actuar un magistrado jurisdiccional. Bien, el juez en realidad actúa en nombre del Estado, cualquiera sea su forma de designación. Hay sistemas en que es el Ejecutivo el que los nombra, hay sistemas en que los nombra el rey, otros sistemas los nombra el Parlamento, o hay sistemas complejos como el nuestro, en que los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pero siempre actúa en nombre del Estado. Cuando el juez está inserto en una república, se puede decir que el juez actúa en nombre de la república. El empleo ha señalado Sagüey, el empleo de otras fórmulas, como las registradas por un nutrido sector del derecho constitucional comparado, no siempre es pertinente ni legítimo, como por ejemplo si se le atribuyen al rey, en las monarquías, o al pueblo, en las democracias, decisiones tribunalicias, que normalmente ellos o desconocen o no están de acuerdo con su contenido, no están de conformidad con su contenido. Los jueces, dice Sagüey, en esto de nosotros creemos que tiene razón, responden al Estado, representan al Estado. Y en nuestro país representan a la República. Como resuelve conflictos humanos, cumple un rol político de regulación social que desempeña en nombre de esa República. Se dice que el Poder Judicial posee una legitimidad indirecta. Y esto es así porque los otros dos poderes del Estado están designados directamente en razón de la voluntad popular. Si bien Bullen Victoria dice que el órgano legislativo es el que más legítima representación tiene, porque representa tanto a las mayorías como a las minorías. En tanto, el presidente solo representa a la mayoría que lo eligió. Pero el Poder Judicial es el más débil de todos. No solo porque carece de esa legitimación directa, sino, o sea, que tiene una legitimación indirecta porque es designado por órganos que han sido formados por personas que son producto de la elección popular, que son el presidente con acuerdo del Senado. Pero además es el poder más débil, porque a decir de Jay, y Hamilton en el Constitucionalista, pero lo dice Jay, el Poder Judicial es el más débil porque carece de la bolsa y de la espada. No tiene ni la bolsa ni la espada. ¿En dónde adquiere fuerza el Poder Judicial? El Poder Judicial adquiere tanto legitimidad como fuerza cuando desarrollan los jueces el rol específico que están llamados a desarrollar. Cuando dictan fallos razonables, cuando resuelven las controversias aplicando el derecho y dando a cada uno lo suyo, como decía Santo Tomás de Aquino. Allí, con esos fallos, están diariamente afirmando su legitimidad, que es un poco, tiene una legitimidad de origen más débil, más cuestionada. Y también es cierto que en Estados Unidos, que es donde nace el control de constitucionalidad difuso, en Marbury versus Marshall, que después lo toma nuestra Constitución, que lo toma a partir del artículo 31 de ella, que establece la supremacía de la Constitución Nacional, la Corte de Estados Unidos recaba para sí el poder de controlar al legislativo y al ejecutivo, a través del llamado control de constitucionalidad, de carácter difuso, que puede ser aplicado por cualquier juez del Estado
cómo lo toma nuestro país. A diferencia de aquellos controles de constitucionalidad concentrados, donde hay jueces específicos, fuera, que son distintos de los jueces ordinarios, que tienen a su cargo el control de constitucionalidad. Bien. Bien. Montesquieu, que como decíamos, no lo consideraba el Poder Judicial un poder autónomo, decía que los jueces son la boca de la ley. Los jueces no podían más que aplicar la ley. No debían interpretarla más allá de su letra. Pero esto obedece a una también ilegitimidad de los jueces, si se quiere decir, en el esquema de Montesquieu y de la Revolución Francesa. Los jueces de la Revolución Francesa representaban a la nobleza. Entonces, la República Francesa tenía una gran desconfianza en esos jueces. Tanto es así que el control de constitucionalidad es sustraído del Poder Judicial y se le da a un órgano administrativo autárquico que es el Consejo de Estado francés y que ejerce un control de constitucionalidad concentrado. Bien, la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia es el único tribunal que tiene rango constitucional. Todos los demás tribunales son establecidos por el Congreso de la Nación, conforme al artículo 108 de la Constitución. La Constitución de 1853-60 no fija el número de miembros, sí lo hacía la Constitución del 53, pero no la del 60. La del 60 eliminó el número de miembros. Y por eso este número de miembros es establecido por el Congreso. Este tribunal es establecido recién en el año 1863, cuando se sanciona la Ley 27, que es la ley que organiza la competencia de los tribunales federales. Es sancionada el 13 de octubre de 1862 y dispuso que el mismo estuviera integrado por 5 jueces y un procurador general ante la Corte. Esta ley permitió al presidente Bartolomé Mitre integrarla, designar con acuerdo del Senado a los miembros de esa primera Corte Suprema, que eran Francisco de las Carreras, Valentín Alsina, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pasos. Las leyes posteriores fueron modificando históricamente esa composición. La Ley 13998 y el Decreto 1285/58, que todavía rige como organización de la justicia nacional y federal, mantuvieron la composición regulada por la Ley 27. La 15271 de 1960 aumentó el número a 7, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, y pese a la opinión contraria de la propia Corte. En fallos 241-112, la Corte se expresó en contrario. Sin embargo, se aumentó el número a 7. En 1964, bajo la presidencia de Ilía, un fallido proyecto de ley propuso elevar el número a 11 miembros, pero solo contó con la aprobación del Senado. La ley 16.895, dictada bajo el gobierno de facto de Onganía, bajó nuevamente el número de miembros a 5. La ley 23.774, dictada durante la presidencia de Menem, elevó de 5 a 9 el número de la Corte, no obstante que la Corte se había manifestado en contrario en la acordada 44 del año 1989. Sagüez considera que esa ampliación, explicable en principio, si la Corte se dividiera en salas para tratar la gran cantidad de asuntos, de causas que atiende, más de 6.000 causas por año en el año 2017, cuando él escribe su manual. Más de 6.000 causas por año. Pero se ha deslegitimado en el grueso de la sociedad argentina, según las encuestas usuales, donde se insinúa que tal aumento tuvo fines partidistas y perjudicó la imparcialidad del tribunal. Esto es de gran actualidad frente a estas iniciativas que estamos ahora viendo por parte del Poder Ejecutivo,
de presentar un proyecto elevando el número a 9 miembros. Esto ya se dio en la historia, bueno, y lo menciona Sagüez. Posteriormente, la ley 26.183 del año 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, derogó la anterior y modificó el artículo 21 del decreto 1285 del 58, reduciendo nuevamente a 5 miembros su composición y difiriendo esa composición final a los momentos en que se fueran produciendo las vacancias por renuncias. Es decir, hasta que la Corte volviera a los 5 miembros, a la cantidad de 5 miembros, cada renuncia de uno de esos miembros no iba a ser suplida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Además de la función jurisdiccional, la Corte tiene otras funciones. Por ejemplo, nos vamos a desplayar más adelante, pero desempeña la superintendencia administrativa como órgano supremo de la misma. Esta superintendencia la ha perdido respecto de los jueces, a raíz de la creación del Consejo de la Magistratura, pero la conserva sobre los demás funcionarios que componen al Poder Judicial de la Nación. Además, ha dictado su propio reglamento, el Reglamento para la Justicia Nacional, que va modificando a través de sus acordadas. Su rol político fundamental ha sido tener la última palabra a la hora de ejercer el control de constitucionalidad, interpretando las normas nacionales. Esto llevó a Charles Evans Hughes a señalar que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Woodrow Wilson señaló con relación a la Corte de los Estados Unidos que esta era una convención constituyente en sesión permanente. Pero yo he escuchado que el presidente de la Corte de los Estados Unidos en una ocasión señaló: no somos los últimos por ser infalibles, somos infalibles por ser los últimos. O sea que un poco amenguó este concepto. Pero lo cierto es que la propia Corte Federal señala que ella es la intérprete final de la Constitución Nacional, a decir de ella misma. Bien, son requisitos para ser miembro de la Corte Federal: poseer título de abogado, con 8 años de ejercicio y las demás condiciones para ser senador, elegido senador. O sea, tener 30 años y residir en la provincia que lo elija. En realidad, para ser miembro de la Corte, esto no se aplica y tampoco se aplica el monto de los 2.000 pesos fuertes que establece la Constitución. O sea que el juez de la Corte tiene que ser abogado con 8 años de ejercicio y tener 30 años. Por otra parte, lo de los 8 años de ejercicio ha merecido varias disputas, porque se ha considerado por algún sector que el hecho de cumplir funciones jurisdiccionales no implican ejercicio en la profesión de abogado, pero esto ha sido cuestionado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con suerte. Bien, cuenta con un presidente y un vicepresidente que desde el año 1930 son elegidos por sus propios miembros y renovables periódicamente. Además de esa función jurisdiccional, preside el juicio político cuando el acusado es el presidente de la Nación. Preside el Senado en caso de juicio político cuando el acusado es el presidente de la Nación. Artículo 51, o el vicepresidente. Artículo 51. O a veces desempeña esos casos de superintendencia administrativa, como hemos señalado. Bien, no debemos olvidar por último que los jueces son los defensores del hombre común frente a los poderosos. Los poderosos pueden ser el Estado o pueden ser otros hombres, como dijimos, que por su posición dominante en la sociedad pueden avasallar derechos. Bien, cuando hablamos de competencia, hasta ahora hemos hablado de jurisdicción. De la jurisdicción que está a cargo del Poder Judicial, que el Poder Judicial es uno de los órganos del Estado, que ejercen el poder del Estado, etc. Ahora vamos a hablar de competencia. Nos referimos a competencia para señalar cómo se delimita la jurisdicción en cada uno de los órdenes. La jurisdicción se puede delimitar por turnos, por materia,
en razón de las personas, en razón del lugar, del territorio. El trabajo que nosotros, digamos, la charla que estamos acometiendo, nos lleva a ver cómo se delimita la competencia federal y local. El ámbito de la jurisdicción federal se halla delimitado en los artículos 116 y 117 de la Constitución. Como nosotros hemos adoptado una forma de Estado federal, existen 2 y hoy hasta 3 niveles de gobierno con la autonomía municipal. Pero por lo menos esos 2 órdenes de gobierno, el nacional y el provincial, tienen cada uno su justicia. El artículo 5 de la Constitución establece que cada provincia puede dictar para sí su constitución, pero deben asegurar la justicia. Y además respetar el sistema republicano. Por lo tanto, cada provincia tiene que tener un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial que ejerzan el poder político. Hay 2 órdenes judiciales que obedecen a ese sistema federal y hay que ver cómo se delimita la competencia entre esos 2 órdenes judiciales. La justicia federal es de excepción y de carácter restrictivo. Por lo tanto, siempre en caso de duda, es la justicia ordinaria la que tiene la competencia. Es una aplicación del principio constitucional por el cual las provincias se reservan todo el poder no delegado por las provincias en el Estado federal. De manera que todo lo que no esté previsto en el 116 y 117 de la Constitución es justicia ordinaria o común. Las jurisdicciones no deben superponerse. Cualquier litigio o pleito que se refiera a temas que no están previstos en esos artículos debe ser resuelto por los tribunales de provincia. La justicia federal es de excepción y de carácter restrictivo, pero también es de orden público e improrrogable. Es excluyente en los casos en que ejerce competencia en razón de la materia. No puede ser nunca ejercida por un tribunal provincial la competencia federal en razón de la materia, sí en razón de las personas, que es renunciable. El vocablo todas a que alude el artículo 116 señala que entienden todas las causas que establecen esos 2 artículos, en todas las causas. Y no pueden dejar de juzgar por silencio de las leyes o del orden normativo. Así como después receptó el Código Civil Velesiano y lo toma el Código Civil y el Código Civil y Comercial de la Nación, que deben aplicarse los principios generales del derecho, acudir a leyes análogas, etcétera, ya lo había dicho la Corte antes de la sanción del Código Civil. La Corte no puede dejar de juzgar. Así, por ejemplo, en el atentado contra el presidente Sarmiento de 1873 y 1873, no estaba regulado como delito que cuando ese atentado se perpetraba contra el presidente de la Nación. Entonces la Corte, en el fallo en el que resolvió la competencia, la dirimió en favor de los tribunales provinciales, porque dijo, sería mucho más peligroso que los tribunales federales se erigieran en legisladores y dijeran que porque se trata de un atentado al presidente de la República, pueda ser dirimido por los tribunales federales. Debe ser dirimido por los tribunales ordinarios del lugar donde se perpetró ese atentado. Bien, la fuente de la que emana la competencia de la justicia de excepción es la Constitución y las leyes del Congreso. Toda causa o conflicto que no sea de los enunciados en la Constitución o las leyes del Congreso, dictadas en su consecuencia, debe ser resuelta por los tribunales de provincia. Y ya dijimos recién lo que resolvió la Corte en el caso del atentado a Sarmiento. La causa es causa C, criminal contra los autores del atentado contra la vida del presidente de la República. Incidente sobre competencia. Fallo 14, página 26. Tomo 14, página 26. Bien, la misma Constitución, en el 116, regula esta competencia.
Y la regula en base a dos motivos, en razón de la materia y en razón de las personas. En razón de la materia, entienden todas las causas civiles para cuya resolución sea necesario aplicar directamente una norma constitucional. ¿Y por qué yo resalto directamente? Porque en razón del orden piramidal de nuestro orden normativo, siempre aplicamos, en definitiva, a la Constitución Nacional. Pero generalmente la aplicamos de modo indirecto. Siempre aplicamos la ley que rige el caso y de manera indirecta a la Constitución Nacional. Por eso, para que surta la competencia federal en razón de la materia, debe ser de aplicación directamente una norma constitucional. En segundo lugar, las causas para cuya resolución sea necesario aplicar las leyes de la nación, con la reserva efectuada en el artículo 75, inciso 12. El artículo 75, inciso 12, como todos sabemos, atribuye al Congreso la facultad de dictar las leyes comunes, el Código Civil y Comercial, el Código del Trabajo y Seguridad Social, la ley de bancarrotas, etc. Pero las provincias se reservan su aplicación, señalando esa norma que la aplicación compete a la justicia de la nación o de las provincias según que las cosas o las personas caigan bajo su respectiva jurisdicción. Por lo tanto, solo las leyes federales surten la competencia federal y no las leyes comunes. Lo dice expresamente el 116. Pero además es razonable porque son las leyes dictadas en consecuencia de la Constitución Nacional, que son las leyes federales. Cuando la contienda debe ser resuelta por el derecho común, es competencia de la justicia ordinaria. Un caso especial es el de los delitos federales, ya que además de la competencia de los tribunales de excepción, en el caso que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones, hay algunos delitos que el Código Penal declara, o las leyes complementarias declaran, típicamente federales. Son los que el Congreso considera que violan algunos bienes jurídicos relevantes al interés nacional. Así la Ley 23.737, que reprime el tráfico y tenencia de estupefacientes, introduce reformas al Código Penal, creando tipos penales independientes en algunos artículos y cuya aplicación corresponde a los jueces federales de cada provincia. Bien, es que el Congreso dicta tres tipos de leyes: las leyes federales, las leyes comunes y las leyes locales. Se ha definido en doctrina a las leyes federales con un concepto residual, señalando que son federales aquellas leyes que no son comunes ni son locales. Pero este concepto simplista podría ser complementado con algo que a mí me parece más sencillo de explicar, que yo se los explicaba a mis alumnos. Las leyes federales son las que el Congreso dicta, ejerciendo las atribuciones del 75, porque son las atribuciones que le han sido delegadas por las provincias. Todas las del 75, excepto la del inciso 12, porque la del inciso 12 se aplican por los jueces. Son leyes comunes, así llamadas por la Constitución, y son aplicables por los tribunales de cada provincia o de la nación, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones. Las leyes federales son las reglamentarias de la Constitución Nacional. Son aquellas que reglamentan las normas programáticas emitidas por el constituyente. Bien, también hay competencia federal por la materia en aquellas causas en que es necesario aplicar tratados con las potencias extranjeras. Acá cabe la misma salvedad que en el caso de las leyes. Cuando el tratado que se aplique trate temas de derecho federal. Porque si el tratado se ha celebrado dentro de un marco de derecho internacional privado, no tiene por qué entender un tribunal federal, salvo que la persona que celebró el tratado sea extranjera y solicite el fuero federal en razón de su extranjería. Bien,
La segunda razón que abona la competencia federal es por motivo de las personas. En este caso, la competencia es concurrente con las provincias. La materia es de derecho común y son las cosas, las personas o los lugares los que surten la competencia federal. La jurisdicción federal se ejerce cualquiera sea la materia involucrada. Bueno, y con esto voy a ir terminando. Yo he mandado mi trabajo, pero como es un poco largo, si ustedes quieren, para respetar el tiempo de los alumnos, podemos dar por concluido con esto, y en la organización del Poder Judicial, las leyes orgánicas, lo pueden ver por el trabajo que yo he mandado, que me parece que resulta bastante claro. ¿Les parece bien al encargado de cátedra? Olga, lo que a vos te parece bien, a mí me parece muy bien. Vos tenés Bueno, libertad de cátedra, así que en este momento la estás ejerciendo. pero tengo una libertad de cátedra con límites. Eran 40 minutos que me daban. Es que, ¿por qué hemos sugerido 40 minutos? Porque es un tiempo de atención donde todo el mundo virtualmente presta atención. Bueno, Después de los 40 minutos puede disminuir esa atención. Pero en el caso de lo que estás hablando vos es muy interesante. Así que bueno, si querés cerrar con un poco más largo, yo creo que no hay problema. bueno, perfecto. Entonces voy a tratar de resumir lo que queda para dar toda la unidad. Bien, entonces, esta competencia, como yo decía, es concurrente con las provincias. Pero hay competencia de la justicia federal en las causas que comprometen a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Las causas en que la nación sea parte, sea como actor, demandado o tercero, inclusive en el caso de los entes autárquicos. Los casos en que una provincia es parte. En este caso, hay competencia originaria de la Corte por el 117, entre vecinos de distintas provincias, entendiéndose por tal la que tiene la residencia permanente en una provincia. Según el artículo 11 de la Ley 48, se adquiere después de una residencia continua de 2 años. Esta jurisdicción es renunciable. Entre vecinos de una provincia y un Estado extranjero, o entre vecinos de una provincia y un ciudadano extranjero. Esto lo abre en razón de la extranjería y puede ser renunciable. Bien, la competencia originaria de la Corte está descrita en el 117 y entiende en los casos que involucren a cónsules y ministros públicos extranjeros y en los casos que una provincia sea parte. Pero para que haya jurisdicción originaria de la Corte cuando una provincia es parte, es necesario que sea una provincia contra el Estado Nacional, una provincia contra otra provincia o una provincia contra un vecino de otra provincia. El conflicto entre una provincia y sus vecinos se resuelve en la justicia local. Bien, a partir del año, la organización del Poder Judicial de la Nación, voy a decir rápidamente, se organiza a partir de 1862 con varias leyes regulatorias. A partir de la Ley 50, que reglamentó el procedimiento ante ese fuero. Fue derogada en su totalidad por la ley el procedimiento, o sea, fue el primer código procesal, la Ley 50, y derogada por la Ley 17454, que luego es derogada por la 22434 y actualizada por la 25488. En cuanto a las leyes orgánicas, la primera ley es la Ley 27 de 1862, que organizó los tribunales federales, siguiendo el mandato del 108, el Congreso establecerá los tribunales inferiores, y determinó, como habíamos dicho, la composición de la Corte Suprema. Crea un juzgado de sección en cada provincia. Hasta 1902, que se dicta la Ley 4055, que creó 4 cámaras federales: la de la capital, la de La Plata, la de Paraná y la de Córdoba. La Ley 12217, que nos conviene conocerla, creó la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El decreto 1285 del año 58 legisla sobre la organización y competencia de la justicia nacional. Este decreto distingue entre jueces federales y jueces nacionales dentro del territorio de la capital federal. Con la reforma del 94 y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el artículo 129 le da facultades de jurisdicción.
La cláusula transitoria número 15, en su cuarto párrafo, dice que hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo de la ciudad, la designación y remoción de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de 114 y 115, que son las del Consejo de la Magistratura. Cumplido ese periodo transitorio, se daba por supuesto que los jueces de la ciudad ya no serían nacionales ordinarios, sino locales. ¿Qué pasaba? Cuando en el territorio de la capital federal también había que dividir entre competencia federal y competencia común. Entonces, como era un territorio nacional, todos los jueces eran nacionales. Pero se denominaba federales a los que tenían competencia federal y se denominaba jueces nacionales a los que ejercían la competencia ordinaria. Hoy es deseable que la ciudad de Buenos Aires, que es una cuasi provincia y que tiene autonomía y facultades de jurisdicción, tenga sus jefes. La ley 24588, cuando reglamenta a la cláusula 15, señala que la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. Esta cláusula tanto Vidal Campos como Ciuró la consideran inconstitucional. Posteriormente han habido otras iniciativas no exitosas a partir de la oposición de los propios jueces ordinarios de Buenos Aires que no quieren dejar de pertenecer al Poder Judicial de la Nación. Hoy el proyecto de reforma que tiene media sanción en el Senado crea tribunales ordinarios en lo penal para la ciudad de Buenos Aires. Bien. Los órganos judiciales nacionales, además de la Corte Suprema de la Nación, los órganos judiciales de la capital federal están integrados por cámaras nacionales de apelaciones en lo federal y contencioso administrativo, en lo civil, en lo criminal y correccional, de trabajo, etc. Los juzgados nacionales de primera instancia, etc. En el interior del país son jueces federales del interior del país, muchos con múltiple competencia. En la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, digamos, los dos jueces federales 1 y 2 ejercen competencia penal. El juzgado federal número 2 ejerce múltiple competencia en todo lo demás, todo lo que no sea penal común, lo ejerce el juzgado federal número 2. Ahora se ha creado el juzgado tributario y ya se han mandado los pliegos de los dos jueces, del juzgado 2 y del juzgado 4, que va a ejercer competencia competencia tributaria y previsional. Bien, la Corte Suprema ha firmado su supremacía señalando que es cabeza del Poder Judicial e intérprete final de la Constitución Nacional. Bueno, esto ha merecido algunas connotaciones que las voy a dejar porque merecen un análisis muy profundo, que es el artículo 66 de la Convención Americana, la creación de la Corte Interamericana, el fallo Fontevecchia, lo que dijo la Corte de la Nación y lo que respondió la Corte Interamericana. Pero no nos vamos a detener en ello porque sería tema para una clase. Bien, la composición. Se compone de 5 jueces y un procurador general. Conforme con lo dispuesto por el artículo 24 del decreto ley, la Corte conoce originaria y exclusivamente en los asuntos que hemos señalado con anterioridad. Por recurso, entienden, recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios en los casos del artículo 14 de la ley 48, en los casos de sentencia arbitraria y de gravedad institucional. En recursos directos por apelación delegada, recursos de queja por retardo de justicia, por las resoluciones emitidas por las cámaras de apelaciones. También los recursos ordinarios de apelación, siempre que sea parte del Estado Nacional y el juicio tenga un monto superior a los 2 millones de pesos. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley 24463, artículo 19, que le dio competencia ordinaria en todos los juicios previsionales y declaró la inconstitucionalidad en el caso Iscovich. Bien, también entienden los conflictos de competencia entre jueces que no tengan un órgano superior jerárquico en común. Por ejemplo,
el decreto 1285 señala que cuando hay conflictos de competencia entre dos jueces federales de distinto territorio, entenderá en el conflicto el juez de la Cámara del juez que hubiera prevenido en ese conflicto de competencia. La presidencia la ejerce el presidente. El artículo 79 del reglamento de la Justicia Nacional prevé que el presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de los otros miembros del tribunal y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la facultad de superintendencia, mediante acordada del 3 de marzo del 58, confirió a las cámaras de apelaciones la facultad de designar y promover a su personal y el de los juzgados y a los ministerios públicos a propuesta de los jueces y funcionarios titulares. Como decíamos, las cámaras federales de apelaciones fueron creadas por la ley 4055 y leyes posteriores. El artículo 25 del decreto 1285 dice que las cámaras se dividirán en salas, designarán un presidente y uno o más vicepresidentes que distribuirán sus funciones en la forma que lo determinen los reglamentos de las cámaras. Tales autoridades deben ser elegidas antes del 31 de diciembre de cada año. Las cámaras federales conocen en grado de apelación de los recursos que deducen las partes contra las resoluciones dictadas por los jueces federales del interior del país. Siempre que tengan un valor mínimo, ¿no?, bajo el cual no hay recurso de apelación conforme lo establece el Código Procesal de la Nación y lo va actualizando la Corte año tras año. Dicta sus reglamentos con ajuste a lo que dicte la Corte Suprema, designa y remueve los funcionarios. El proyecto de reforma judicial que tiene media sanción del Senado prevé la creación de una cámara en cada una de las provincias que están bajo la jurisdicción de la Cámara de Mendoza, que son las provincias de San Juan y San Luis. Así que con ello va a sufrir una restricción de su competencia, la Cámara Federal de Mendoza. Una cuestión importante a destacar son los acuerdos plenarios que, como dijimos, son obligatorios para los tribunales inferiores. La Cámara Nacional de Casación Penal. La Cámara Nacional de Casación Penal es un fuero que ha sido creado por el Código Procesal Penal para revisar las resoluciones de los tribunales orales federales. Es de excepción, conforme con los artículos que la regulan, pero esto solamente actúa en cuestiones de derecho y prueba, de derecho jurídicas, excluye todo lo que sea de hecho y prueba, y solamente en cuestiones que causen gravamen irreparable o sentencias definitivas, etc. Esto chocó contra el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, que estableció la garantía de la doble instancia, porque el Tribunal Federal, los tribunales orales federales actúan en única instancia. Entonces, en un fallo que se llamó Giroldi, que es muy rico, la Corte dijo que los tribunales, la Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal intermedio que resguarda la doble instancia, que debe entender siempre en aquellos casos en que el imputado, al imputado con la decisión se le haya ocasionado un gravamen irreparable. Bien, en Arce, luego, el fiscal quiso ejercer el mismo derecho y la Corte ha decidido que no son inconstitucionales los límites legales para el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, en un caso en que el fiscal intentó el reconocimiento de la doble instancia basado en la aplicación de las normas jerárquicamente superiores contenidas en el artículo 8 del Pacto, y en que la limitación de la ley violaba el principio de igualdad ante las partes. Pues la Corte entendió constitucional la limitación formal en la medida que, de acuerdo a las particulares circunstancias del caso, no se demuestre que se haya afectado la validez de otras normas constitucionales. No se consideró al representante del Ministerio Público persona a los términos del Tratado Internacional en análisis.
No obstante, es importante compulsar en contrario el dictamen del Procurador General en el caso Martini, en el que opinaba sobre la inconstitucionalidad de los límites al recurso de casación impuesto por el artículo 459 del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, la propia Cámara de Casación Penal ha declarado la admisibilidad del recurso interpuesto por la parte acusadora a pesar del límite para interponer la casación cuando se encuentra involucrado una cuestión de orden federal. En otros casos ha sido mantenida la constitucionalidad del límite en razón de la que cuando afecta a la querella o al fiscal. Bien. Los jueces nacionales de primera instancia en lo federal fueron creados por la Ley 27. A partir de la sanción de la Ley 4162 recibieron el nombre de jueces federales. Antes se llamaban jueces federales de sección. Y cada vez que se planteaba una cuestión federal en la justicia ordinaria, los jueces ordinarios debían enviar al juez de sección para resolver la cuestión federal y después tenía que volver el expediente al juez ordinario. Y esto se derogó. Bueno, dijimos que en Mendoza los jueces federales tienen competencia criminal y competencia de múltiple competencia. Bien, la subrogancia. La subrogancia se ejerce por jueces que tengan, en caso de vacancia, inhabilidad o recusación de los jueces, hay una ley de subrogancia que establece que deben ser subrogados por otros magistrados jurisdiccionales. Antes de esa ley se establecía que las cámaras de apelaciones y los jueces federales establecían unas listas de conjueces de los abogados de la matrícula, pero eso fue derogado por la ley. Bien. Por último, me voy a referir a la omisión inconstitucional o no de no haber creado los tribunales constituidos por jurados. Los artículos 22, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución señalan que los juicios criminales se terminarán por jurados una vez que el Congreso los establezca. La Corte Federal interpretó que el Congreso no estaba conminado por ningún término perentorio. En Lobeira, Tribuna Demócrata y Tiefenberg. Sagüez entiende que si bien el mandato constitucional es claro y conminante, la renuencia del legislador a crearlos y el hecho de que se le haya dado validez durante tantos años a los juicios penales celebrados ante tribunales ha producido una mutación constitucional por sustracción, o sea, una derogación por vía del derecho constitucional constitucionario. Es una desuetud. Bien, perdón por el exceso del tiempo, lo acorté bastante, pero espero que haya sido claro y se hayan agotado los temas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Olga. Acá tenés un pedido en el chat que si puedes pasar el material y le podemos hacer llegar el material a personas que no son estudiantes de la cátedra. Con mucho gusto. El que yo te mandé, sí. Que perfecto, bueno, entonces hay a Federico y al que lo necesite, que a través de la Facu o ya vemos cómo se los hacemos llegar para que lo tengan al material de la doctora Raval. Y después acá hay una pregunta de Natalia que dice que, conforme a lo que vos has planteado, si ante un incumplimiento de un contrato entre una persona de Mendoza y una persona de Buenos Aires, la competencia es federal. Sí, la competencia es federal. Un incumplimiento de contrato, ya sea civil o comercial, está regulado hoy por el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que se trata de un conflicto regido por una ley común, cuya aplicación compete a los tribunales, en principio los tribunales ordinarios, porque se trata de una cuestión de derecho común.
Pero como se trata de un conflicto entre una persona que reside en Mendoza y otra persona que reside en Buenos Aires, procede el fuero federal. Es renunciable. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El ejemplo de que el juicio se entable en Mendoza contra un vecino de Buenos Aires, contra Philips Argentina, por ejemplo, con sede en Buenos Aires. Juan Pérez contra Philips Argentina. Podría Juan Pérez establecerlo en la justicia provincial, y si Philips Argentina no interpone la excepción de incompetencia, se considera que renunció al fuero federal, porque la competencia en razón de las personas es renunciable. Pero ¿qué pasa? Que generalmente interponen la cuestión de competencia. Entonces, ya cuando una parte, un litigante, sabe que va a litigar contra un vecino de otra provincia, va directamente a la justicia federal. Y tiene, por el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que acompañar todos los documentos que abonen la competencia federal. Pero no hay competencia federal en causas laborales entre vecinos de distintas provincias, o entre el vecino de una provincia y un ciudadano extranjero, porque no son causas civiles, es un fuero de excepción. Y la Corte ha dicho en el año 45 que no hay fuero de excepción dentro de otro fuero de excepción. Está muy claro. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo pido perdón porque al final me apuré demasiado, pero no quería tomarles tanto tiempo. No, escúchame, el rating se mantuvo, así que eso quiere decir que la charla fue muy linda, muy agradable y realmente fue muy clara, pedagógicamente muy clara. Así que te agradezco mucho. Bueno, me alegro. Me alegro que les haya gustado y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Vuelvo a agradecer. Gracias, Olga. Acá Sí. Tenés un montón de agradecimientos, que muy clara la charla, espectacular. Sí. Te están poniendo todos en el chat acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta y por la invitación. Ha sido un honor para mí compartir esta cátedra tan linda que están creando. Y les deseo lo mejor. Para nosotros. Claro. Para nosotros que estés, Olga. Les deseo lo mejor en este cometido que han emprendido. Muchas gracias, Olga. Bueno, muy bien. Gracias, Olga. Bueno, gracias por todo. Gracias, Olga. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Gracias, chau, chau. Chao, hasta luego.